Maravilloso día el de hoy, como tiene que ser, como hay que sentirlo. Fuerza, 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 adelante. Palabras maravillosas, que siempre tiene que estar presente. La fuerza que tenés que tener en la vida, que hay que ejercitarla permanentemente ya en la casa, con el entusiasmo que le pones a cada cosa que haces, ya sea lavando los platos, ya sea limpiando la casa. Eso es ya un aliciente, es algo positivo. Empezaste el día con ritmo y movimiento. Y si no lo tenés, si notas una pasividad en la casa, que nadie se mueve, entonces tenés que ser el motorcito. De vos depende que los demás se contagien de tu alegría de vivir. Cuando te hablan de la ley de higiene y seguridad en el trabajo, capaz que estás pensando en los accidentes de trabajo. Ojalá que estés pensando en cómo prevenir en las enfermedades que se pueden producir en el trabajo, o también todos los factores que hay en el ambiente. Y uno va pensando, dice, accidente de trabajo, ¿por qué se produce? ¿Qué pasará? De un andamio, se cae un trabajador desde el andamio, ¿y qué pasó? Hay que hacer un análisis de todo eso. Y uno llega a la conclusión, como la misma accidentología que ocurre afuera, en la calle, con una moto, con un auto, los accidentes de tránsito, siempre uno analiza el factor. Y los factores pueden ser que la máquina en el trabajo o el vehículo, o bien el factor humano. Qué importante que es eso. El factor humano, o sea, el hombre participa también en los accidentes de trabajo, porque hay distintas casuísticas que hay que analizarlas. Por lo general, es el hombre el que falla. Algo le está pasando. Y para hablar sobre el tema, invitamos a un especialista en el tema, a un especialista en higiene y seguridad, el licenciado en higiene y seguridad, Néstor Valdivieso. ¿Qué tal? Hola, doctor. Un placer de tenerlo acá. Muchas gracias. Con todos nosotros. Aparte, quería presentarlo también, es el nuevo jefe de la carrera de higiene y seguridad, de la licenciatura de higiene y seguridad en la Universidad Católica de Salta. Así es. Así que muy contento. desde ya aplausos. Gracias, doctor, y gracias por invitar a su espacio, que sé que tiene mucha audiencia y qué importancia que tiene el difundir las buenas prácticas y las cosas que pueden hacer que nuestra vida sea más saludable. Así es, sobre todo en el trabajo, ¿no? En este ámbito, en el ámbito laboral. Lo que tiene que ver con la ley de higiene y seguridad, y cuando uno habla de la ley, siempre engancha el tema de la ley de riesgo del trabajo, ¿no? Que van juntitas, que uno siempre trata de darle un ímpetu total a que se cumpla esta ley, y a veces los trabajadores nos juegan una mala pasada porque no cumplen lo que uno, como en este caso médico laboral, o el licenciado en higiene y seguridad, o los que están a cargo de un proceso productivo, a veces damos instrucciones y no nos hacen caso. Sí, es todo un tema porque las instrucciones, las normas, los procedimientos que están escritos y que se difunden a través de las capacitaciones
que tiene obligación el empleador de darlas a sus trabajadores, como también el trabajador de asistir a esas capacitaciones, a veces terminan siendo meros procedimientos para cumplir con la ley. Y lejos de la importancia que tienen estas actividades, están porque hay otro objetivo. El objetivo es, como bien decía, el modificar conductas. Las conductas que se tienen que modificar en las personas para evitar los riesgos del trabajo o las consecuencias que son un accidente, una enfermedad derivada de la actividad del trabajo. Entonces, lo escuchaba atentamente y hizo una muy buena introducción, porque tenemos una ley, tenemos condiciones de trabajo, buenas o malas, que las podemos modificar, pero ¿qué pasa por la cabeza de la persona al momento de cuando toma una decisión? En el momento que toma las decisiones tiene un menú de posibilidades. En ese menú de posibilidades están los 3, 4 pasos básicos que tienen que ver con la toma de decisión adecuada, o por lo menos la más acertada. Por eso, desde hace unos 15 años, doctor, se viene difundiendo fuertemente en la Argentina, a nivel mundial, pero en Argentina en particular, y especialmente, lamentablemente, en las grandes empresas, en las grandes corporaciones, pero hay una tendencia a derivarlo al resto de las actividades, el tema del factor humano, el comportamiento humano, ¿sí? Porque los accidentes no pasan por una casualidad, sino por una causalidad. Es decir, suenan tan parecidas esas palabras, pero son 2 letras que se invierten y son totalmente distintas. Entonces siempre hay una causa. En esas causas pueden haber causas materiales o causas derivadas del factor humano, como decía. Es más, las estadísticas dicen de que el 85-90% de los accidentes de trabajo se deben justamente a factores personales, del comportamiento de la persona. Y el otro 10-15% restante, para completar el 100% de causas materiales, pero que en definitiva terminan siendo factor humano. Claro, que porque falla la máquina o algún elemento, pero es uno el que está ahí. El que tiene que controlar, exactamente. La máquina puede fallar, el material puede no resistir y colapsar, pero alguien, o sea, una persona, tiene que haber controlado si eso estaba bien o estaba mal. Entonces, en definitiva, termina todo cayendo en la persona. Pero no digo cayendo desde el peso de decir, siempre al trabajador se lo hace el responsable. No, en realidad todo el conjunto, la organización es responsable. Cada uno tiene su cuota parte de responsabilidad. Porque cuando pasan los hechos, ya es tarde, ya pasó. Lo que la idea es trabajar en antes. Y en el trabajar en antes es trabajar sobre la modificación de hábitos. Y para esa modificación de hábitos no hay fórmulas. Sencillamente es trabajar fuertemente en conocer a la persona que está haciendo la tarea, que la persona tenga un autoconocimiento de sí mismo. Aquí entra a tallar fuertemente el tema, por ejemplo, de inteligencia emocional. Qué importancia es el manejo de las emociones, manejo inteligente de las emociones, para que cuando yo desarrollo mi tarea, lo que pase fuera del ámbito laboral no me influya. Lo que puede pasar en mi vida personal, lo que puede pasar con mi esposa, con mis hijos, con amigos, con un pariente, con la enfermedad, con temas económicos, temas materiales, el tema que fuere. Que es en todos los trabajos, no arrastrar lo que uno tiene, esa carga emocional de la casa, de que salimos mal. Nos pasa con muchos trabajadores que están depresivos, que están mal porque en la casa o se están separando o tienen problemas familiares, violencia familiar y adicciones también, que influyen mucho en el comportamiento cuando van a hacer la tarea. Lamentablemente históricamente siempre se hizo cuando acontecía el hecho, se hacía una investigación, porque es importante hacer la investigación, pero no desde una función policíaca, permítame el término, sino desde una función de reparación, de tratar de evitar a futuro los hechos dañosos que puede provocar un accidente de trabajo. Pero aparte de eso, siempre se buscaba el camino más fácil. El trabajador estaba distraído. El trabajador no prestó atención al momento de que se efectuó el trabajo. Y ahí se cerraba la investigación. Culpable el trabajador. Ahora bien, ¿qué pasaba por la cabeza del trabajador al momento de acontecer el hecho? ¿Estaban bien sus relaciones en su relación personal?
¿Estaba bien en su relación con su superior? ¿O era acosado internamente? Como en los chicos en el colegio se le dice el bullying, ¿sí? ¿Qué cosas estaban pasando por la cabeza de esa persona para hacer lo que hizo y que termina desencadenando, termina siendo uno de los tantos factores que desencadena el accidente? Entonces, de ahí es la importancia y la relevancia que hoy está teniendo la psicología laboral también en el estudio de las condiciones de trabajo. Claro, que hace al ambiente de trabajo. Hace al ambiente de trabajo, exactamente. Donde uno está. Poniendo como un ejemplito, yo tengo que saltar en una determinada altura, pero tengo que pasar de un lado al otro, tengo que hacer un salto hasta la otra estructura o hasta la otra pared. Y hay un espacio ahí libre. Entonces tengo que saltar. Y uno se pone a analizar, a ver como si uno fuera un chico, ¿no? Sí. O como vamos a saltar el charco o el río. ¿Qué nos pasa? Una vez salté, vengo, tomo fuerza y salto. Tomé confianza y llegué justito. Ahora, ¿todas las veces estaré con las condiciones físicas para volver a hacerlo igual? Es una pregunta que uno tiene que analizarla siempre, cada vez que uno va a hacer ese tipo de ejercicio. Porque después a lo mejor no estoy en condiciones, porque mi motivación no es la misma, mental, por ejemplo, y no tengo la fuerza para saltar de la misma manera hasta el otro lugar. Pero ahí está la barra de los obreros que me están diciendo, dale, apurate, saltá, ¿cómo no vas a poder? No seas... Todas las expresiones ahí está el tema. Uno se es llega... más hombre y más en una sociedad donde todavía está fuertemente arraigado esto de que yo soy más hombre, claro, el machismo. Yo soy más hombre si puedo hacer más. Entonces uno termina pasando sus propios límites o está tratando de sobrepasar sus propios límites. Error. El creerse Superman. Así ¿sí? es. Es la diferencia. El superhéroe. Claro, es la diferencia entre lo que puedo y lo que debo. Medir las fuerzas, medirse uno mismo. Por eso es importante, buenísimo lo que está planteando, porque en definitiva tiene que ver con un proceso que yo suelo llamarlo un proceso sistémico de una evaluación constante y permanentemente que tenemos que hacer en todos los órdenes de la vida. Y particularmente en el día a día cuando estoy desarrollando mi tarea, sea cual fuere. Son 4 pasos y es muy sencillo. Es como el círculo virtuoso de la calidad también. El primer paso tiene que ver con la observación. Tengo que detenerme y observar. El segundo paso tiene que ver con la evaluación, el pensar. No es actuar intempestivamente, que es el tercer paso, el actuar. Y el cuarto paso es revisar, rechequear. Y si ese círculo lo vamos haciendo permanentemente, nos garantizamos un alto porcentaje de probabilidades, porque todo es una cuestión probabilística, un alto porcentaje de un buen resultado probabilístico para que no nos suceda nada, ¿sí? O que podamos volver sanos a nuestras casas. Por eso esta frase que dice, trabajemos para ganarnos la vida y no para perderla, ¿sí? Esa es la idea. Tal cual. Trabajar para ganarnos la vida y no para perderla. Entonces, ese círculo, si lo empezamos a internalizar, va a ser una forma de empezar a modificar hábitos, ¿sí? El trabajador que lamentablemente tuvo algún accidente por electrocución, por un contacto directo o indirecto, ¿sí? Tocando algún elemento que a su vez hizo contacto con una fuente de energía o un elemento energizado, quizás seguramente no hizo el primer paso, que es el de observar. Tomarse esos minutos antes y observar si el elemento que iba a intervenir estaba o no estaba energizado o estaría cerca de alguna fuente de energía. Por dar un ejemplo práctico. Entonces recién después se evalúa, se actúa y permanentemente ir rechequeando. Esa es la idea. Es un poco volver a la fuente, doctor, porque la ley 19.587 de higiene y seguridad en el trabajo, nuestra querida ley del año 1972, que después entra en vigencia con el decreto 351 del año 79,
En la 19.587, en el segundo o tercer artículo, dice específicamente el objetivo de la ley, hacia dónde apunta. Y el objetivo, uno de los objetivos fundamentales es preservar la integridad no física, sino psicofísica del trabajador. O sea, no solamente que esté sano en mi cuerpo, sino en mente también. Claro, que es tan complicado hoy en día, porque hay lugares, hay trabajos donde están sometidos a estrés. Y es ahí donde tenemos que poner especial cuidado, todos los que somos responsables en los trabajos, y las empresas también, que tienen que acompañar en el trabajo, tienen que hacer la prevención correspondiente para que no nos ocurra los procesos organizativos. Exactamente, los procesos organizativos tienen que contemplar eso, porque hay unos procesos productivos en donde no contemplan los tiempos y en donde la exigencia es tal que genera el estrés. Entonces la persona ya hace rutinariamente y olvida de hacer este paso de evaluar, de pensar. Así es. Entonces va haciendo todo el trabajo estresado, mal hecho, y está con serios inconvenientes, es decir, puede tener un accidente de trabajo en cualquier momento. Eso hay que evaluarlo y eso se trabaja y se hace el trabajo permanente de manera profesional en las empresas que realmente le dan la importancia a la higiene y seguridad. Así es, así es. Para eso hay que someterse a procedimientos que están establecidos y hoy la legislación contempla, por ejemplo, procedimientos bajo normas IRAN que nos permite llegar al resultado esperado. Licenciado, muy claro, muchísimas gracias por haber venido. Ya las puertas están abiertas y usted es parte de esta casa. Gracias, gracias. Y a ustedes, ¿qué puedo decirle? A los obreros, aquel que está trabajando, por favor, atienda todas las normativas antes que se produzca un accidente de trabajo. Grupo MED, un nuevo concepto en medicina empresaria, medicina laboral, salud ocupacional, primeros auxilios, control de ausentismo, exámenes de salud, cursos de capacitación para empresas, asesoramiento profesional en higiene y seguridad en el trabajo. Empleados bien cuidados y su empresa bajo control. Grupo MED. Primeros auxilios. Los primeros auxilios que podés prestar a una persona que ha tenido un accidente, por ejemplo. En el caso de una fractura, acá tenemos huesos, acá estaría el cúbito y radio, los huesos. Por ejemplo, en muchas partes del cuerpo tenemos los huesos que son largos y que cuando sufren una fractura, tenemos que, no lo vamos a mover y se va a destrozar más el hueso. Entonces tenemos que tener algo duro para que podamos movilizarlo. Por ejemplo, yo le traje algo práctico como es un cartón. Un cartón y nos buscamos una piola o un hilo o una corbata, el cinto, todo sirve. ¿Para qué? Para casualmente inmovilizar, en el caso le ponemos así, hasta que venga la ambulancia. Ustedes saben que lo primero que tenemos que hacer es llamar a la ambulancia. Al 911 ya llamamos y entonces empezamos a trabajar. Fíjense que estoy solo trabajando. Entonces tengo que darme maña, como sea, cartoncito, una piola, empiezo a trabajarlo, haciendo el nudo, puedo hacer 2 nudos para que esté más firme, de esta forma voy a irlo trabajando. Despacito, por supuesto, no tengo que apretar mucho,
porque voy a lesionar más las partes del hueso. Acá, le pongo acá, y ahí hago de esta forma. ¿Para qué? Para que sirva como un mecanismo práctico para poder llevar el brazo. Ya prácticamente entablillado, como dirían, si que encontramos una tablita, varias tablitas, también podemos hacerlo, o bien en un cartón. Claro que lo puedes hacer. Es cuestión de maña. Más vale maña que lo que estás pensando. Depende de vos, para que tu vida tenga un sentido, ayudando a los demás cuando tienen algún problema de salud como este. Practícalo. El pensamiento, el mensaje, la lectura, siempre tiene que estar presente en tu vida. En cada momento de que uno camina en esta hermosa vida, como la naturaleza misma que estás viendo, tiene que estar un mensaje, el que das vos, con una palabra a lo mejor. Leía esto y me parecía muy interesante y quería compartirlo con ustedes. Y que dice así: proverbio árabe. No digas todo lo que sabes, no hagas todo lo que puedes, no creas todo lo que oyes, no gastes todo lo que tienes, porque el que dice todo lo que sabe, el que hace todo lo que puede, el que cree todo lo que oye, el que gasta todo lo que tiene, muchas veces dice lo que no conviene, hace lo que no debe, juzga lo que no ve y gasta lo que no puede. Para pensarlo, ¿no? Que el Creador los acompañe a todos y les dé vida y salud.